Hola, en este video vamos a resolver el ejercicio 6 de la guía 2.4. Este ejercicio lo que pide al usuario es la fecha de nacimiento y le entrega el número de tarot. El número de tarot se calcula de la siguiente forma, como sale acá donde estoy señalando. La fecha ingresada, como el ejemplo que hice el 13 de mayo del 2023, el mes es ingresado en forma de número, por ende sería 5. Entonces la fecha completa, día, mes y año sería, aquí tengo el día 13, el mes y el año. Esa fecha se junta y se suman cada uno de los dígitos. Y el resultado obtenido, si es de 2 dígitos, entonces se tiene que hacer el mismo proceso anterior. Es decir, ese 1 y el 16, hay que sumar el 1 más el 6. Y como resultado, verificamos si es uno de un dígito o más. En el caso de hasta que sea de un solo dígito, ese es el número de tarot. O sea, para esta fecha, 13 de mayo del 2023, el número de tarot es el número 7. Es un dígito, es un número de un solo dígito. Entonces, vamos a construir un programa para que calcule este número. Vamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser unos mensajes para pedirle al usuario que ingrese los datos. Ya, aquí le pedimos la fecha de nacimiento. ¿Cómo vamos a ingresar la fecha de nacimiento? La vamos a ingresar por separado. El día, el mes y el año. Ya, aquí tenemos el día. Lo vamos a guardar en la variable día. El mes lo vamos a guardar en la variable mes. Y el año ingresado en la variable año. Los vamos a trabajar como string. ¿Ok? Ahora, una vez que tengo la fecha ingresada al programa, supongamos que es la fecha de hoy día, 5 del 6 del 2024. Nosotros tenemos la fecha separada, así. El día es 5, el mes es 6 y el año es 24. Y tenemos que juntar esto, que se vea así. Y que esté almacenado en una sola variable. Entonces, ¿cómo juntamos esto? Es bastante simple. Como el día, el mes y el año son cadenas de caracteres, con el operador más podemos sumar caracteres. Es decir, estos no se suman como números, más bien, sino que se juntan, se concatenan, quedan juntos uno al lado del otro. Eso así va a funcionar el más cuando tú lo aplicas a dos cadenas de caracteres. Estas se van a juntar. Entonces eso vamos a hacer, vamos a juntar el día, el mes y el año. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Para ello vamos a crear una nueva variable donde va a estar ahí almacenada la fecha junta. Y le vamos a llamar fecha. Va a ser igual a ¿qué? Al día más el mes más el año. Y ahora tenemos la fecha junta. Lo podemos comprobar una vez ingresada la fecha, verla por consola. Vamos a ejecutar esto. Acá abajo nos pide la fecha de nacimiento. Por ejemplo, hoy día 5 del 6 del 2024. Y obtenemos todas las fechas juntas. ¿Ves? Ahí estamos, esa parte, listos. Ya. Sobre las validaciones, si es un número de un dígito y bla 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 bla, eso lo van a hacer ustedes. Con el ejercicio de la guía 3 lo pueden aplicar y validar. Yo me voy a enfocar más que nada a realizar el algoritmo para que realice esta secuencia, ¿okay? Haga este cálculo. Obviamente con los contenidos solo vistos en la asignatura, ¿okay? Porque esto se puede hacer de una mejor manera, más pulcra, pero lamentablemente es contenido que aún no hemos visto, pero sí vamos a conocer más adelante. Así que con las herramientas que tenemos en mano y la imaginación vamos a construir esto. Ahora, ¿cuál es lo siguiente? Como ya tengo la fecha junta en esta variable y todavía es una cadena de caracteres, significa que las cadenas de caracteres son objetos iterables. Entonces yo los puedo recorrer con un for, ¿verdad? También con un while, pero con un for es más fácil. Vamos a hacer con un for. Vamos a crear la variable el índice, vamos a usar i nomás. Vamos a usar d de dígito. In fecha. Entonces tú sabes, si hacemos un print, imprimimos d en cada vuelta, ¿qué valor va a tener d en cada vuelta? Ahí ingresé 662 2024, no importa. ¿Ves? Ahí tenemos en la primera vuelta el 6, en la segunda vuelta un 6, en la tercera vuelta un 2, en la cuarta un 0, en la quinta un 2 y en la última un 4. Ahí iteramos por cada uno de los elementos. Entonces ahora que podemos acceder a cada uno de los elementos, podemos sumarlos dentro de este for. Así que como necesitamos sumar, vamos a tener una suma. Vamos a poner suma 1 porque vamos a necesitar varias sumas. Entonces va a ser igual a 0. Vale. ¿Qué tenemos que hacer para sumar? Para sumar, tenemos que el dígito obtenido en cada iteración, como es un carácter, tenemos que transformarlo a enteros, es decir, hacer el mismo proceso que hicimos en el ejercicio 3. Esto sería, necesitamos una variable donde guardar el número entero. No podemos manipular esta, cambiarla. Entonces aquí vamos a guardar, vamos a transformar entero, ¿qué cosa? Lo que está guardado en D. Aquí vamos a tener cada uno de los números, como están en carácter, este los termina transformando a entero y lo guardamos en número. Entonces aquí tenemos cada número en entero. Y ahora lo tenemos que sumar. Sería suma 1 es igual a suma 1 más num. Y ahí los vamos acumulando en cada iteración hasta que llegue al final. Ahora, una vez que termina de recorrer esto, vamos a mostrar en consola qué es lo que queda guardado en suma 1, ingresando un par de fechas. A ver, supongamos la de hoy día, 5, 6, 2024 y 19. Significa que a este resultado tenemos que sumar 1 más 9, ¿verdad? Y eso nos va a dar 10. Y ese 10 tenemos que sumar el 1 y el 0. A otra fecha cualquiera.
el 1 del 11 del 2023 es 10. Este tendría que sumarse 1 más 0. Así que está haciendo la suma de forma correcta. En este caso sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está sumando bien. Entonces, ahora que el resultado nos está dando un número de 2 dígitos, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que verificar si suma termina con un dígito o con más de un dígito. Y para eso tenemos que contar los dígitos, cuántos dígitos tiene. Pero como suma es un entero, porque aquí estamos guardando solamente números enteros, entonces automáticamente se transforma en un entero, y los enteros no podemos recorrerlos con un for, entonces vamos a tener que hacer una transformación de entero, transformarlo a un objeto iterable, a una cadena de caracteres. ¿Ok? Y lo vamos a guardar en la misma variable suma 1. Vamos a empezar a reutilizar. Entonces, suma 1 va a ser igual a ¿qué? Con cómo transformo suma 1, que es un entero, cómo lo transformo en string, con str. Y adentro del paréntesis, el nombre de la variable. Esto se puede hacer, ¿ok? No da ningún problema. Entonces aquí tomaría el valor original, todavía no ha sido cambiado. Ese sería el tipo de dato entero. De hecho, ahí tú puedes ver en la pantalla que se despliega un mensaje que dice que es de tipo entero. Con str lo vamos a transformar a un objeto iterable, a una cadena de caracteres. Y finalmente, acá en suma 1 va a quedar guardado como una cadena de caracteres. Y ahí tú puedes ver que despliega un cuadrito que dice suma 1 2.str. O sea, al final lo tenemos acá como una cadena de caracteres, un objeto iterable. Entonces ahora que es un objeto iterable, nosotros podemos contar cuántos caracteres hay adentro. Así podemos saber si es un número de uno o más dígitos. Y con un if vamos a contar con la función len, que ya conocemos, y a la función len le vamos a pasar suma 1. Voy a hacer aquí unos espacios para que se vea mejor. Y vamos a comparar si es mayor o igual a 2. Si esto es verdad, entonces significa que tenemos un dígito, un número de 2 dígitos o más en suma 1. Por ende, tenemos que hacer el mismo proceso anterior. Ahora vamos a hacer un else al tiro para que no se nos olvide. ¿Y qué pasa si esto no se cumple? Significa que el resultado de suma 1 es un número de un solo dígito. Entonces, en ese contexto sería ese el número de tarot. Así que lo mostramos en pantalla con un mensaje. Ya, este mensaje enviaríamos a consola. El número de tarot para la fecha ingresada con día, mes, año es lo que tenemos guardado en suma. Si estamos aquí, estamos 100% seguros de que suma es un número de un solo dígito. Ya, esta parte controlada que es la más facilita. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un número de 2 o más dígitos en suma 1? Tenemos que recorrerlo con un for.
Si tabulamos ahí, intentamos, y con un for, ¿verdad? Vamos a recorrer suma 1. Puedo usar la misma variable que usamos acá, d, pero vamos a usar otra. Si tú quieres usar la misma, la usa, o otro nombre, como tú quieras. Aquí da lo mismo en realidad. Y este for va a recorrer lo que tenemos guardado en suma 1. Suma 1, nosotros lo transformamos acá a un string. Es decir, si yo voy con el mouse arriba, me indica que es un str. Una cadena de caracteres, así que lo puedo recorrer con un for. Un dato entero int no puedo. ¿Qué vamos a hacer adentro de este for? Lo mismo que hicimos en este anterior de acá. Es decir, podemos copiar, de hecho, las mismas líneas, pero cambiamos los nombres de las variables. No podemos usar suma 1. ¿Ok? ¿Por qué no podemos usar suma 1? Porque suma 1 lo estamos usando para recorrer lo que hay adentro de ella. Entonces no podemos aquí, mientras estamos iterando sobre un objeto iterable, ese objeto iterable no lo podemos modificar en tiempo que lo estamos recorriendo con un for. No podemos aumentar sus tamaños, disminuirlo. ¿Ok? Entonces, para que no dé conflicto, vamos a crear otra variable llamada suma 2, es igual a 0. Entonces aquí adentro de este for que está recorriendo suma 1, esa suma la vamos a ir guardando ahora en suma 2. O sea, suma 2 va a ser igual a suma 2 más num. Y este d tiene que ser la variable que tú uses acá. El índice este. En este caso yo estoy usando i. Y aquí sería i. ¿Qué tipo de datos es i? Es una cadena de carácter. Es un carácter. ¿Okay? Lo da el tipo de datos que tenemos acá. Este se lo va asignando. Si acá son string, entonces este va a ser un string. Y acá tendríamos la suma 2. ¿Ok? Entonces podemos mostrar esta suma en consola. Ejecutamos el ejercicio. Ingresamos la fecha de hoy día. 5, 6, 2024. Y nos muestra 10. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa aquí? Debería... Ah, sí, está bien. Está bien, porque este es el resultado que vuelve a dar 10, mira. Esto aquí lo tengo. Esta es la fecha que ingresamos ahora. 5 del 6 del 2024. El primer for sumó todos estos que están acá, que es el for de la línea 19 a la 21. Y esto nos dio 19. Como el if dio verdadero, porque 19 tiene 2 dígitos, entonces entramos y empezó a actuar el segundo for, ¿verdad? Este que tenemos aquí. Y este segundo for recorrió el 1 y el 9. Sumó ambos números, solo dio 2 vueltas. Y la suma que nos entregó es 10, es decir, otro número de 2 dígitos. Y ese es el número que nosotros estamos viendo en consola. Entonces ahora este número nos falta volver a hacer el mismo procedimiento de sumar el 1 más el 10 y ahí vamos a tener el número de un solo dígito. Entonces, esto sería aquí mismo donde tenemos este print. Tenemos que ahora verificar cuántos dígitos tiene suma 2. Entonces suma 2, ¿qué tenemos que hacer? Transformarlo a un string, porque en este momento es un int, un entero. Así que para poder saber cuántos dígitos tiene, lo vamos a transformar a un string. Entonces, así como transformamos suma 1, vamos a transformar suma 2. Entonces puedo copiar la misma línea, la pego abajo, pero le cambio los valores a las variables. Actualizo los nombres, perdón, de las variables. Ahora son suma 2. Entonces suma 2 acá dentro del paréntesis de str es un entero.
str lo va a transformar a un string y vamos a tener aquí en suma 2 al final como un string, usando la misma variable, el mismo nombre. Ahora que es un string, vamos a, con un if, a contar, o sea, con un len yo cuento la cantidad de elementos que tiene suma, pero con un if yo puedo saber si la cantidad de esos elementos es mayor o igual a 2, por ejemplo. Y si eso es así, tengo que volver a, con un for, recorrer cada uno de los dígitos. Y si eso no es así, sería un número de un solo dígito. Entonces aquí copiamos el mensaje que tenemos acá abajo, lo pegamos acá arriba y en vez de suma 1 mostramos suma 2. ¿Cierto? Si estamos aquí, estamos 100% seguros que el resultado es un número de un solo dígito. Pero si estamos acá arriba, si este da verdadero, entonces tenemos en suma 2 un número de 2 o más dígitos que los vamos a tener que recorrer usando un for. Vamos a usar un for. Vamos a usar la misma variable i. Recorremos suma 2. Ya. Y adentro es lo mismo que los anteriores. Para ir más rápido podemos copiar las dos líneas de los for anteriores y actualizamos el nombre de cada una de las variables. Este i se llama i y este suma 2. No podemos usar el mismo nombre de la variable que la estamos iterando para almacenar valores nuevos. Entonces, antes del for, vamos a crear otra variable, la vamos a llamar suma 3, igual va a comenzar en 0. Entonces, este suma 2 de adentro lo vamos a cambiar a suma 3. Suma 3 es igual a suma 3 más num. Okay, este num no afecta que en cada uno de los for usemos el mismo num, porque este num solamente lo usamos dentro del for nomás. En cambio, suma 1 lo vamos a sumando, acumulando dentro de este for y después los vamos usando en los demás. Igual que suma 2. Entonces, por eso, en cambio num, no. Este num nace dentro de este for y se muere ahí. Y cuando está este for de acá, este num que tenemos acá no afecta al num de acá, son independientes. Solo lo estamos usando aquí, en este contexto. Solamente aquí. Solamente ahí. El que nos interesa son las sumas. Eso nos interesa conservar. Entonces, una vez que ya hicimos la suma acá, fuera del for, vamos a ver qué es lo que hay guardado en suma 3. Con un print, y adentro del print, suma 3. Vamos a ejecutar esto. Y ahí nos devuelve finalmente el 1. Entonces ahora podemos aquí finalizar o volver a preguntar si suma 3 finalmente termina con 2 dígitos, porque puede ser que en algún caso suma 3 vuelva a dar 2 dígitos. Entonces, si es así, tendrías que volver a hacer esta comprobación para verificar si efectivamente viene como con 2 dígitos para poder recorrer y sumarlos, o si terminó con un solo dígito para mostrar el resultado final. Vale, yo lo voy a hacer hasta aquí nomás. Entonces, fuera de este for, al final del for, voy a copiar el mismo mensaje de los anteriores y cambio al final suma 3 nomás. Ahí. Vale, después, cuando veamos funciones, todo esto que tengo marcado aquí va a estar solo una sola vez. Y lo podemos usar muchas veces. Y va a estar escrito solo una vez. Aquí está repetido 3 veces. Lo único que cambia es este valor. Suma 3
suma 2 y suma 1. Pero todo el resto es igual. Ya. Vamos a probar esto. Ejecutamos. Y la fecha de nacimiento. Nacimos hoy día. Entonces el que nació hoy día, su número de tarot es 1. Ahí está, el número de tarot para la fecha de 5 del 6 del 2024 es 1. Así que ahí puedes probar tu fecha de nacimiento. Bueno, ahí estaría el ejercicio número 6, utilizando solamente los contenidos vistos en clase. Bueno, estamos listos y nos vemos. Chao, chao.